mucho físico, muchas carreras con Antonio. Y bueno, no ha sido fácil, pero es algo necesario para prepararnos bien para hacer buena temporada. Como te he dicho, muchas carreras, también mucho fútbol, hemos trabajado poco en táctico también, porque mañana tenemos primer partido y ya tenemos ganas que empiezan los partidos, entonces ahí no entrenamos tan fuerte, trabajo físico hay menos, es más con balón y eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero bien, como te he dicho, muchas ganas de que empiecen los partidos y yo creo que el equipo llega bien, poco a lo mejor vamos a estar cansados por la acumulación de trabajo, pero bueno, por eso sirve pretemporada y ahora tenemos que hacerlo todo y para hacer buen partido. Primeras 2 semanas después del último partido ha descansado con la familia, con los amigos y a partir de 2 semanas empezó a trabajar poco en mi programa, lo que me mandó Antonio con mi entrenador personal y para venir aquí ya poco en forma porque si no haces nada llegas aquí y entonces está todo más difícil y correr y hacer cosas, por eso yo creo que como ha dicho Antonio hemos vuelto muy bien con unas condiciones físicas mejor que antes y eso lo facilitó a él también para hacer y preparar entrenamientos. Una foto. Lucas, una foto. Gracias, Lucas, eres grande. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Modric. Por favor. Modric, muchas gracias. Lucas, para un niño detrás. Vamos a intentar hacerlo bien, prepararnos lo mejor posible que podemos con estos partidos. Sabemos que jugamos en el Clásico y que siempre partidos contra Barça son con mucha intensidad, muchas expectaciones y por eso es importante que lo hacemos bien, pero el resultado no tenemos que pensar mucho en esto, hacer lo que Mister pide de nosotros de la mejor manera posible y ir mejorando hasta este final. Yo siempre digo, cuando ganas no significa que ahora puedes relajarte y ya estar satisfecho, es al contrario, cuando tienes esta sensación y este feeling de ganar, quieres más y quieres sentir esta sensación otra vez. Y esas son cosas que me empujan adelante, amor por el fútbol, amo lo que hago, estoy muy contento en Real Madrid, estoy en el mejor equipo del mundo, tengo todo lo que un jugador puede pedir y esas son cosas que me gustan, que me llenan y que me empujan para seguir. Luca, ¿qué se siente
tener a tantísima gente gritando tu nombre en un sitio tan lejano como este. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Como digo siempre, estoy muy contento y ¿cómo se dice? Blessed. Sí, estás bendecido, ¿no? Es una bendición, ¿no? Sí, tener tanto apoyo y cariño de la gente. Y Sí. agradecido a cada uno.